¿Se ve bien que un pastor reciba una donación de sillas por parte de un político que va para la alcaldía y le diga a la iglesia desde el púlpito que esas sillas las dio don fulano, pero que sin ningún compromiso, y en consecuencia revele de una vez el nombre de la persona que hizo la donación? La pregunta es si está bien. Sí, señor, si está bien. No, no está bien, porque de manera indirecta le está haciendo publicidad al político. Ahora, ¿por qué no dan las sillas en otro tiempo? Es la pregunta. ¿Por qué tiene que ser exactamente aprovechando la coyuntura que se da en una temporada preelectoral? La iglesia es muy celosa en eso. Y desde la representación legal de la iglesia, pues antes de las elecciones se saca un comunicado en los principales diarios del país en los cuales se dice que la iglesia no avala ni tiene candidatos en ninguno de los campos. Los creyentes son autónomos para decidir por quién votar o si quieren postularse, pero no deben de contar con la iglesia, porque la iglesia es un centro de reconciliación, es un lugar donde la única filosofía es agradar a Dios. Y si un pastor, mire lo que pasa, la persona está inquieta por eso. A mí se me hace que a él no le agrada la propuesta del candidato y por eso él se siente así. A lo mejor si fuera otro candidato no estaría haciendo la pregunta, ¿cierto? Es una manera de yo ver aquí las cosas. Y eso nos dice entonces lo delicado que es. El pastor no debe de sesgarse hacia ningún lado. Me refiero en el campo de la orientación a la comunidad. Él puede tener sus preferencias. Yo tengo mis preferencias políticas. Yo soy colombiano y ejerzo el derecho de votar. Pero eso no es igual a que yo le diga al pastor Diego o al pastor Darwin por quién van a votar, o hacer un paréntesis en un culto desde el púlpito donde se predica el evangelio para decir que fulano de tal que es candidato nos ha donado unas sillas. Hombre, se está haciendo política. Si los directivos del distrito o el honorable consistorio de ancianos llegasen a comprobar eso, lo más seguro es que le van a llamar la atención al pastor. Porque los pastores estamos llamados es a predicar el evangelio. Y de hecho que cuando se dedica un salón para la predicación del evangelio, las palabras que yo he escuchado por más de 50 años es: este lugar se dedica para que se predique el evangelio, para que los enfermos vengan y sean sanos, los pecadores lleguen y se salven, las personas que no tienen paz vengan y tengan un encuentro personal con Dios. Entonces yo creo que ahí sí al pastor puede ser por falta de conocimiento, puede ser por la presión que le ejerce un determinado movimiento, haciéndole ofertas, aprovechándose de la coyuntura y busca adeptos dentro de la iglesia. Pero el pastor debe saber que eso es solamente por ahora. Pasan las elecciones y nunca se vuelven a acordar. En estos días me llamaron: pastor, buenas tardes, aquí de parte del movimiento X, lo queremos invitar a un desayuno. Y le dije: hacía 4 años ustedes no se acordaban de mí, apenas se vienen a acordar ahora. Ustedes sí son muy malos políticos. Y de una corté, porque a diferencia del Dios que yo tengo, Él sí está conmigo las 24/7. Entonces el pastor debe aprender a depender de Dios y no de los políticos. ¿Y ahí qué pasa con esas sillas? No, ya las recibió, ¿ya qué? Pero ese cuento de que sin ningún compromiso, el político no lo hizo así. Él lo hizo con interés de que los creyentes, como expresión de gratitud, avalados por el pastor, vayan y lo elijan. Sí, pensar uno también, hermano Carlos, que este es un buen momento. De la coyuntura política permite
hablar de algo en particular que usted menciona del pastor. O sea, el pastor como individuo, pues desde su individualidad tiene una postura política. Claro. Pero debe también tener cuidado de que por la autoridad que ejerce no termine coaccionando o influenciando a otros para que se vuelvan adeptos también de la postura política que él tiene. No es un fenómeno menor, ¿no? Es una cosa importante, y a nosotros como iglesia, como organización, nos ha caracterizado eso, ¿no? La mantener una separación entre la política, entre el Estado y nuestra condición desde la religiosidad, para evitar ese tipo de inconvenientes. Así que sí es importante. Pero de otro lado, yo quería decir que yo creo, pues en algún momento lo hablaremos, ¿no? Sí hay posturas o doctrinas políticas que son contrarias a la posición de un cristiano, ¿no? Bueno, ahí ya, por ejemplo, hace poco me preguntaron a mí que si yo iba a votar. ¿Y por quién? La respuesta mía fue: no me pregunte por quién voy a votar, pregúnteme por quién no voy a votar. Porque también hay que tener en cuenta de que existen ciertas corrientes que son anticristianas, que van en contra de la vida, en contra de los principios cristianos, en contra de la moral. Entonces uno pues queda muy mal predicando en contra del aborto y eligiendo a quienes avalan el aborto, por ejemplo. Predicando en contra de la eutanasia y eligiendo a quien le hace campaña a la eutanasia. Predicando en contra del matrimonio igualitario y eligiendo a gente que inclusive son casados. Eso no tiene sentido. Entonces, aquí los cristianos también tienen que poner cuidado. Claro. No con esto diciendo voten por X o Y. Estoy hablando de una postura ¿qué? Personal. Personal. A nosotros no nos puede pasar lo que pasó en el tiempo de Constantino, donde los cristianos, por hacerse amigos del Estado, se levantaron contra sus propios hermanos, los cuales no aceptaban dicho pensamiento, y muchos cristianos fieles fueron mártires, avalado por los cristianos que avalaban, perdone la redundancia, las políticas de Constantino. Sí, señor. Entonces, hoy también puede darse eso. Claro. Que en un futuro no lejano, muchos cristianos lleguen a ser víctimas de gobernantes que eligieron sus propios hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en eso. El pastor, eso sí, en ninguna manera puede decirle a la gente por quién va a elegir. ¿Por qué van a votar? Sí, lo digo porque a veces, y pasa como lo que dice Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, ¿no? Que bajo la presunción de libertad, eso tampoco significa que podamos hacer lo que nosotros querramos. Cuando asumimos la condición de cristianos, también asumimos un conjunto de doctrinas que son las que dirigen nuestra conducta, aún a la hora de elegir. Claro. Y esa manera de elegir debe ser coherente con la manera en que nosotros vemos el mundo, la cosmovisión del mundo. Es que imagínate, yo soy pro vida y apruebo el aborto. Sí, señor. Cuando elijo una persona que dice, también... si pisas el huevo de un águila, eres reo, eres digno del castigo, de la sanción, de la prisión. Pero si matas al niño, aplausos, estuvo muy bien hecho. ¿Cómo así que uno va? Sí. Ahí hay que poner cuidado. Yo creo que es importante porque muchos lo hacen por desconocimiento y por lo que le dicen las demás personas acerca de cierto candidato. Sería bueno que cada persona se diera la tarea de investigar cuál es su plan de gobierno, qué es lo que está proponiendo esa persona, para que se dé cuenta de verdad si lo que le han dicho es cierto, si no es cierto, porque, no, todo el mundo va a votar por él, yo también. Claro. Y ni siquiera se dan la tarea de qué no, es que mire lo que es, que esto da para mucho pastor o pastores. Imagínese un pastor de alguna manera direccionando a los creyentes porque alguien le regaló 10 sillas. Tremendo. ¿No le parece muy grave eso? Gravísimo, hermano. Cambiar a los hermanos por un par de zapatos, como dice el profeta Amós. No, eso no tiene sentido. Nosotros valemos más que una hoja de zinc, más que un bulto de cemento, más que una beca universitaria.
Claro, y los cristianos deben de ser objetivos al elegir. Está claro de que en un conjunto de gente impía, pues difícilmente hay alguien bueno, pero entre todos esos malos puede haber alguien que tiene una propuesta que por lo menos no atenta contra nuestros valores. Eso es importante. Que yo creo que ahí es donde debe de pensar el cristiano. Pero cuando se levantan en este tiempo movimientos que van en contra de la familia, sí, imagínense, y nosotros defensores de la familia, creemos que la familia es establecida por Dios, fue la primera institución, creemos en el matrimonio heterogéneo, y nosotros apoyando gente que va en contra de la familia, en contra de la procreación, a favor del culto al animal. No, es increíble. Entonces los cristianos sí tienen que ser muy objetivos, muy imparciales, muy maduros, y sobre todo no llegar al estado que se llegó en el reciente pasado, ¿no? Donde hubo familias que se dividieron por un concepto político, cuando la filosofía de la iglesia es la unidad en Cristo. Esto es muy delicado.